Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa situándonos inmediatamente en la historia de nuestro país. Iniciamos a hablar en nuestra anterior sesión acerca de Diego Rivera, cómo aprovechó una coyuntura en el gobierno de Álvaro Obregón como ministro de Educación Pública José Vasconcelos para introducir su arte muralístico lleno de contenido popular, contenido marxista, contenido de la izquierda mexicana. Diego Rivera pintó en Palacio Nacional la historia de México desde la era prehispánica hasta unos días antes que terminara su obra. Plasmó la guerra de reforma entre conservadores y liberales, entre la Iglesia y el Estado, pero también perpetuó en los muros las atrocidades de Plutarco Elías Calles, dibujándolas cuando éste aún era el poder tras el trono. Por encima de sus peleles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, representándolos además beneficiándose de las lucrativas industrias y monopolios callistas. De igual forma pintó a los líderes populares asesinados: José Guadalupe Rodríguez, del Partido Comunista, Felipe Carrillo Puerto y Emiliano Zapata, culminando con la figura de un obrero que le señalaba, por encima de las cabezas de Obregón y de Calles, a Carlos Marx, situado en la pared opuesta. El embajador de Estados Unidos, Dwight W. Morrow, pagó a Diego Rivera $12,000 para que hiciera un mural que donaría al gobierno de Cuernavaca, Morelos. Este embajador tenía una residencia a todo lujo en Cuernavaca. El tema fue absolutamente libre. Lo único que Morrow objetó fue que los clérigos pintados por Diego no halagaban a la iglesia y a la religión. Rivera respondió que él no atacaba a nadie, concretándose únicamente a presentar la historia de Morelos y de la conquista, pero que también incluía a buenos sacerdotes católicos como Las Casas y Motolinía. Bueno, este último ni tan bueno. Tanto los buenos sacerdotes como los malos y el papel desempeñado por el cristianismo son la verdad de la historia, decía Diego Rivera. Diego Rivera, en su mural del Hotel del Prado, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, atribuyó la frase "Dios no existe" a Ignacio Ramírez el Nigromante, quien en realidad sí la pronunció. El Nigromante, quien fuera uno de los líderes intelectuales de la Reforma, bajo la égida de don Benito Juárez, propugnó por la separación de la Iglesia-Estado, por minar el inmenso poderío económico y político de la Iglesia Católica, abolir las órdenes monásticas, prohibir las procesiones públicas religiosas y por la secularización de la enseñanza. Debido a esa frase, el arzobispo Martínez se negó a bendecir el hotel hasta que esa inscripción fuera borrada de sus muros. Jóvenes católicos irrumpieron en el Hotel del Prado, dando un tajo al rostro de Diego Niño, gritando: "Dios sí existe, ¡viva Cristo Rey!". El mural fue cubierto por el administrador del hotel con un biombo, el cual era removido para que de vez en cuando fuera admirado por quien así lo decidiera. Años después, poco antes de su muerte,
Diego Rivera subió al andamio y borró la frase. En el México del mañana, en su obra pictórica en Palacio Nacional, Diego reprodujo en una pancarta, detenida por la mano izquierda de Carlos Marx, ante obreros y campesinos mexicanos, armados tomados de la mano, este principio del marxismo. Toda la historia de la sociedad humana hasta el día es una historia de la lucha de clases. Para nosotros no se trata precisamente de transformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de esfumar las diferencias de clase, sino de la destrucción de estas. No se trata de reformar la sociedad actual, sino de formar una sociedad nueva. Carlos Marx. En el número 4165 del martes 14 de agosto de 1928, en primera plana, Excelsior publicó esta nota. Las ceremonias en memoria del general Obregón se efectuarán el viernes, cuando hará un mes que fue asesinado. Una velada luctuosa. Los preparativos han sido ya terminados. El homenaje a Obregón se llevaría a cabo en el Teatro Esperanza Iris a las 8 de la noche. Entre los oradores estarían Aurelio Manrique y Antonio Díaz Soto y Gama. Se solicitó al general Joaquín Amaro que a las 14:20 horas se hiciera una salva de artillería. Joaquín Amaro era el secretario de Guerra y Marina. En el homenaje habría de tocar la banda de policía dirigida por el maestro Balino Presa. Pidieron a la Cámara de Comercio que las casas comerciales cerraran sus puertas ese día por toda la tarde. Otra nota es la siguiente. León Toral será examinado por los médicos legistas. Importantes diligencias que serán practicadas hoy en el proceso que se sigue al asesino del general Álvaro Obregón. Además de la comparecencia de Valente Quintana ese día, ese policía torturador y brutal que era Valente Quintana, se practicarían los careos pendientes y se girarían órdenes para hacer comparecer a los testigos que aún no se presentaban a declarar o ratificar su primera inquisitoria. Los médicos legistas Salvador Iturbide Alvírez y Arturo Lozano Garza iniciaron el examen de Toral, por lo que pidieron quedarse a solas con el prisionero. El examen médico se extendió hasta las primeras horas de la noche y ante la fatiga del reo se tuvo que posponer para el día siguiente. Los defensores de Toral presentaron al juzgado diversas cartas de personas de la Ciudad de México y de los estados avalando la buena conducta del procesado. En su página 8, Excelsior publicó esta otra nota. El regreso de Portes Gil. Numerosas personas recibieron en la estación al mandatario tamaulipeco. Brillante reunión tuvo lugar en el Casino Victorense en honor de Praxedis Balboa Jr. En el tren Tampico-Monterrey, el gobernador Emilio Portes Gil regresó a Ciudad Victoria. Fue recibido, como es costumbre, por una gran cantidad de simpatizantes de todas las clases sociales. Los amigos, empleados y pueblo mostraban caras serias como muestra de respeto por el dolor que sentía Portes Gil por la muerte de su amigo Obregón. Incluso la banda filarmónica del estado estuvo presente, absteniéndose de tocar alguna pieza musical. El auto de Portes Gil fue acompañado hacia el Palacio de Gobierno, que es en donde residía.
Pues yo no creo que Portes Gil hubiera estado tan consternado, tan triste, porque al final de cuentas, él fue el que suplió a Álvaro Obregón como presidente de la República. Entonces, pues más o menos yo creo que en el fondo estaba bastante contento. En el número 4166 del miércoles 15 de agosto de 1928 en primera plana, Excelsior publicó esta otra nota. Sí sabía del asesinato la madre Conchita. A fuerza querían inmiscuirla en el asesinato de Obregón. Sí era culpable la madre Conchita, pero era culpable de promocionar y fomentar y alimentar la guerra cristera que causó un baño de sangre en el país. Interesante declaración que rindió el jefe de las comisiones de seguridad, señor Valente Quintana. Carlos Castro Balda será consignado hoy, el dinamitero de la Cámara de Diputados y centro director obregonista. El proceso del asesinato del señor general Álvaro Obregón entra en un periodo de gran actividad. El policía Valente Quintana fue quien estuvo en un principio al frente de la investigación de la muerte de Obregón. Dijo que al ponerlos frente a frente en el convento de Zaragoza, al asesino y a la madre superiora Concepción Acevedo, la madre Conchita, días después de la tragedia, las primeras palabras que Toral dirigió a la abadesa fueron las interrogantes en el sentido de que si ella estaba dispuesta a morir con Toral, a lo que ella respondió que sí. Valente Quintana, al observar el rostro de la monja, advirtió en él una exaltación mística tal que le hizo creer que ella sabía de antemano el crimen que había cometido el dibujante católico, así como que había tomado activa participación en el desarrollo de toda la trama que culminó con el asesinato. Bueno, pues qué capacidad tan sorprendente de Valente Quintana, que con solo mirar los ojos de una monja podía adivinar todo eso, que ella ya sabía del crimen y que además era cómplice y que además era profundamente mística. Pues qué capacidad de este polisucho, asesino, torturador Valente Quintana, que con solo ver a la monja ya sabía hasta sus pensamientos más íntimos. Los defensores de Toral solicitaron que no se excluyera el examen psicológico de Freud en su cliente. Freud empezaba a estar de moda. El padre de Toral requirió que fuera llamado a declarar el doctor Octavio Rojas Avendaño, quien fue llevado a la Inspección General de Policía por el diputado Aurelio Manrique para examinar a Toral. Este galeno tenía su consultorio en la calle 5 de Mayo, 27D, Centro Histórico de la Ciudad de México. Los defensores pidieron que además Toral fuera examinado por los doctores Samuel Ramírez Moreno, Rómulo Ramírez B. y Leopoldo Salazar Viniegra. Aznar Mendoza declaró legalmente cerrado el expediente de José de León Toral el día anterior a las 12 horas, por lo cual los defensores se veían impedidos de prestar nuevos pliegos de peticiones. Se preveía que ese mismo día Carlos Castro Balda, dinamitero de la Cámara de Diputados y del Centro Director Obregonista, sería trasladado a la cárcel de San Ángel, ya consignado. Pues todos estos elementos interesantísimos componían la historia de México en el año de 1928. Diego Rivera haciendo sus murales, los políticos matándose entre sí, Calles haciéndose del superpoder, Toral en la cárcel, a punto de ser fusilado, la madre Conchita igual. Este era el México de 1928, un México terrible. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión
de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.